Amigos, bienvenidos a un capítulo más, platiquemos desde cero. Hoy bien contentos porque estamos estrenando un nuevo formato en este podcast donde vamos a estar platicando con especialistas y muy puntualmente nos vamos a estar, digamos que entrometiendo en ciertos temas que son de interés popular, de interés personal, de esos temas que normalmente tenemos en el aire y que nos gustaría poder compartir con los expertos como el que tenemos el día de hoy. Les voy a presentar a Javier Garza, me voy a permitir leer un poquito de él. Javier Garza, que es asesor financiero con más de 25 años de experiencia en México y Estados Unidos. Es especializado en estrategias de inversión, gestión patrimonial y planificación financiera integral. Está comprometido con ofrecer soluciones personalizadas que optimicen el crecimiento y la protección del patrimonio de todos y cada uno de sus clientes. Va a estar muy interesante, quédense en todo este capítulo, lo van a estar viendo ustedes con bloques, con preguntas y respuestas muy puntuales que queremos platicar con el buen Javier. Espero y lo disfruten. Javier, se habla mucho del presupuesto personal. ¿Cómo administro mi presupuesto personal? Pues yo creo que todos tenemos unos ingresos, Edgar, que recibimos mensualmente o quincenalmente, y todos tenemos una serie de gastos familiares, gastos personales. Lo mejor es poder hacer una lista, poder identificar los gastos que tengo y poner de un lado los ingresos que genero mes con mes o quincena tras quincena y poner del otro lado todos mis ingresos para saber exactamente bien si estoy gastando más de lo que gano o no, porque justamente ahí empieza el problema. Oye, ¿qué recomiendas? Porque veo que hay mucha gente que me voy a aventar un Excel, lo voy a tener en la libreta. O sea, ¿realmente funciona el aterrizar toda esa información? 100%. Hay aplicaciones, puedes utilizar el Excel, hay aplicaciones que puedes bajar en donde tú puedes registrar todos los gastos que tienes diarios. Porque es muy importante, porque llega un momento en donde tú excedemos ese ingreso y es donde empiezan las deudas, ¿no? Sí. Entonces te empiezas a endeudar y empiezas a deber más y entonces tu dinero te empieza a alcanzar para menos. He escuchado mucho que dicen que es importante que establezcas límites, pero a ver, ¿cómo establezco un límite si al final me gusta la fiesta, quiero gastar, necesito comer, necesito salir? ¿Cómo le pongo un límite? Aquí hay dos vías. Una, o consigo un segundo o tercer ingreso o hago conciencia de hasta dónde puedo yo gastar. Es bien fácil, hay muchas tentaciones, te quieres salir, te quieres comprar algo, quieres comprarle un regalo a la novia o a la esposa. Hay que saber cuándo poner esos límites y hay que tener esa conciencia para no excedernos en el ingreso. Hablas mucho, Javier, en lo que tengo el gusto de conocerte, hablas mucho de vivienda, comida, entretenimiento y ahorros, ¿no? Si los ponemos como en un orden de importancia, sé que todos obviamente son como nuestra canasta básica, claro, pero ¿cómo los pondrías en un orden de relevancia? Pues yo creo que en primer lugar, si eres una persona casada, tienes los gastos de los colegios o de las escuelas, tienes el gasto alimenticio. Tienes que cuidar mucho los bienes que tienes. Debemos de tener gastos, por ejemplo, para proteger nuestros bienes, seguros de casa, seguros de auto. Creo que esos van siendo los gastos principales que debemos de poner más atención y luego ya vienen los de la fiesta, ¿no? Y al final vamos a dejar todo para el entretenimiento. Totalmente. Ya lo que es consumo personal de ropa, teléfonos, relojes y la fiesta, pues yo creo que eso queda ya en segundo plano. Primero es la familia, la casa y es donde debemos estar más organizados. Javier, hablando de nuestros ingresos, ¿cómo ahorro? ¿Cómo invierto? Todos tenemos un ingreso quincenal, mensual, bimestral, como sea. Debemos de tener, Edgar, separado lo que va para el ahorro y el ingreso. El ahorro es un dinero que tú separas de tu ingreso para hacer diferentes cosas, para guardarlo porque te vas a comprar un carro, te vas a comprar una casa o vas a tener un viaje. La inversión es un dinero que se destina para invertir y para generar más ingresos con tu propio dinero. Hay instrumentos de inversión o vehículos de inversión que mientras tú estás dormido, el dinero está trabajando y está generando más ingresos por ti. Yo creo que eso es un poco la diferencia. Hay algo que he escuchado mucho y no sé si exista un parámetro real, pero se dice muchas veces que del ingreso que tú recibes, un porcentaje lo tienes que destinar para un ahorro. ¿Sí existe esa fórmula real de decir qué porcentaje puede ser algo viable? 100%. Hay libros, por ejemplo, hay un libro muy, muy bueno que es El hombre más rico de Babilonia, que dice que entre un 10 y un 30% de nuestros ingresos los debemos de separar para ahorrar y una parte de eso también para invertir. Para los diferentes compromisos que podamos llegar a tener. Ahora, cuando hay gente que siempre dice, oye, tienes que separar un porcentaje de lo que tú dices, no me alcanza, entonces es porque estás adquiriendo alguna deuda, tal vez en algo estás no haciendo unas buenas finanzas, ¿no?
Esa es una causa, y la otra causa es porque cuando terminas de trabajar te vas a ver Netflix, te vas con los amigos, en lugar de quizá buscar una segunda fuente de ingresos, ¿no? Que creo que cuando nos falta un poco el dinero debemos de ser un poco más creativos y ver de dónde podemos generar más ingresos. Ok, entonces en la parte del ahorro, sí es muy palpable para cualquier persona con cualquier tipo de ingreso que recibas, debo de separar para poder tener un ahorro. Principalmente, Edgar, no estar endeudado para que puedas tener capacidad de ahorro. Teniendo capacidad de ahorro, si empiezas con un 5, un 10, un 15%, te va a ayudar mucho para ir formando un patrimonio poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, que es como todo toma su tiempo y hay que tener conciencia de eso, ¿no? Javier, se habla mucho de ingresos, se habla mucho de ahorro y aparte todavía me le ponen una variable más. Fondo de emergencia. ¿Realmente tengo que tener un fondo de emergencia? Digo, se escucha atractivo, sé que lo puedo necesitar. ¿Cómo le hago? Yo creo que todos debemos de tener destinado, Edgar, un porcentaje de nuestros ingresos, un porcentaje de nuestros ahorros en un fondo de emergencia. Siempre existen en la vida de cualquier persona algún accidente con el automóvil, alguna circunstancia que no traigamos nosotros en el radar. Tienes que tener un fondo de emergencia para poder cubrir eso y que no te pesque muchas veces sin el recurso o sin la posibilidad de poder atender esa necesidad, ¿no? Creo que es muy importante. Oye, Javier, que entonces, a ver, si lo entiendo bien, son dos cosas totalmente separadas que más tarde platicaremos de los seguros de gastos médicos y de un fondo de emergencia. Que me imagino que el gastos médicos es algo que en teoría tengo una cobertura, pero el fondo de emergencia es algo, como dice la palabra, es una emergencia que debo de tener de dónde apalancarme, ¿no? Totalmente. Tienes que destinar siempre un porcentaje para este tipo de ocasiones en donde no las traes consideradas y muchas veces es muy importante tener ese recurso para que no te pesque con los dedos en la puerta y que no tengas que deshacer otro tipo de inversiones y que no tengas que endeudarte. Pues aquí tengo mi fondo de emergencia para cubrir esto, ¿no? Si no estoy acostumbrado a una práctica real para donde yo destine algo de mi presupuesto para hacer este famoso fondo de emergencia, ¿cómo puedo iniciar? Lo principal es cuidar mucho las deudas. Yo empezaría desde atrás. ¿Cuánto es lo que debo? Lo ideal sería no deber nada. Las tasas de interés en este momento están muy altas y una deuda te come tus ingresos. Entonces, si yo no debo nada y de los ingresos que recibo me sobra algo, yo tengo que ir haciendo un guardado, que ese guardado va a ir creciendo poco a poco como un ahorro y después como una inversión. Pero ya cuando llegue el tercer paso de la inversión, empezaré a separar algo de la emergencia. Esto es algo que no va a ser quizá en el primer cheque que yo reciba. Es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco con el tiempo. Pero definitivamente es un paso fundamental en la vida de todos. Oye, Javier, me imagino que no existe un parámetro, ¿no? De una cantidad, de decir, tengo que tener tanto en mi fondo de emergencia, pero puedes empezar, no sé, quiero decir un número, 5, 10 mil, 20 mil pesos que puedo ir juntando durante el año. Definitivamente, y es como el ritmo de vida de cada quien, o sea, no existe el parámetro, como bien lo dices, pero pues un fondo de emergencia yo creo que no debería de ser una cosa mayor a 15, 25 mil pesos, que justamente es para eso. O sea, cuando tenga una emergencia, choqué, no tengo seguro, tuve un accidente de algún familiar, bueno, pues ahí tienes tu fondo del cual puedes echar mano. Las deudas no son malas. No, Edgar, lo malo es la irresponsabilidad que tenga yo como persona, como usuario de una tarjeta de crédito, de un crédito, y que utilice una deuda irresponsablemente. Ahora, si son buenas o son malas, pues entre más barato mejor. Se dice que no debiéramos de agarrar un crédito mayor a un 10% anual. Ahorita las tasas están mucho más altas, pero no, definitivamente que no son malas. Siempre se habla y se dice cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala. ¿Cómo podría ser un ejemplo para los que somos inexpertos en la materia? ¿Cómo nos puedes decir cuál puede ser deuda buena, deuda mala? Pues yo creo que hay muchos factores y principalmente hay muchas tentaciones. Ahorita te acercas a cualquier agencia de carros y hay agencias que te ofrecen créditos muy, muy baratos, pero también hay que ver cómo está la parte de mis ingresos. Si me voy a complicar con mi ingreso mensual y el pago mensual que al adquirir un bien, en este caso un carro, pues definitivamente va a ser una deuda mala, ¿no? Otro ejemplo de una deuda mala es una tarjeta de crédito cara. Si tú lees las letras chiquitas de las tarjetas de crédito, hay tarjetas que te pueden estar cobrando más de un 50% de interés anualizado, que es muchísimo. Que si tú tienes algunas tentaciones y tienes viajes y consumes y vas dejando los saldos y no los pagas mes con mes, esa deuda se va a convertir en una deuda mala que te va a costar mucho
esfuerzo salir de ella, ¿no? Que digamos que entonces eso me hace referencia a que una deuda buena podría ser un muy buen manejo del uso de una tarjeta de crédito. Totalmente. Y hay bancos que te ofrecen tarjetas de crédito en donde tú gastas, tienes una fecha de corte y tienes una fecha límite de pago. Si tú pagas el 100% de tu saldo, pues es una deuda buena que no te va a costar. Eventualmente podrás dejar ahí algún saldo, pero lo más importante es que no te estén cobrando intereses, sobre todo altas, en este tipo de tarjetas, ¿no? ¿Cuál puede ser una recomendación, Javier, para la gente que dice voy a usar una tarjeta de crédito? ¿Qué tengo que conocer primero? Tienes que leer definitivamente las letras chiquitas, cuánto es la tasa de interés. Tienes que hacer mucha conciencia que no debes de dejar los saldos pendientes. Tienes que ver cuánto te cobran de anualidad. Hay tarjetas que cobran más de $1,000 de anualidad y hay otras que te cobran $1,000 y hay otras que no te cobran. Tienes que poder identificar eso. Pero sí, las tarjetas de crédito definitivamente tienes que tener mucho cuidado y leer sobre todo las letras chiquitas. Javier, somos la generación que no alcanza jubilación. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Tienes dos vías, ¿no? O eres empleado o eres empresario. Si eres empresario, bueno, pues tienes tus ingresos que probablemente sean variables, pero si eres empleado y tienes un ingreso fijo, tienes que ser muy consciente y muy responsable de tus gastos. Yo lo que le recomiendo a la gente es que destines una pequeña parte de tu ingreso mensual o quincenal a invertirla en productos que estén generando todos los días, que estén generando un retorno, de tal manera que cuando tú voltees a la vuelta de un año, por ejemplo, si hoy empiezas ahorrando $1,000 mensuales, ya tienes 12,000, pero tienes 12,000 más lo que generó de ingreso, ¿no? O intereses en algún caso. Por poner un ejemplo, el índice Standard & Poor's en los últimos 20 años te ha pagado una tasa en promedio del 13%. Órale. Entonces, si tú empiezas a ahorrar $1,000 mensuales, vas a tener $12,000 al final del año más ese 13%. En el segundo año, pues tienes esa cantidad más lo que sigas ahorrando, otra vez más el 13%. No significa que siempre vas a tener esa cantidad de intereses porque es variable. Pero es una manera de hacer el compounding effect, este efecto de interés compuesto, en donde cada año tu base va subiendo y tú tienes que ser muy consistente con esa base de ahorro. De esa manera, Edgar, a la vuelta de 10, 15, 20 años te asustas la cantidad que puedes llegar a ahorrar, que al principio parece que es muy pequeño lo que tú estás haciendo, el esfuerzo que estás haciendo, pero a la vuelta de 15 o 20 años yo estoy seguro que vas a tener una jubilación quizás superior a la que puedas tener en una Afore, ¿no? ¿Cómo visualizas el tema de esas generaciones que no se están preparando? Porque esta generación no va a tener una jubilación, pero tampoco te estás preparando. ¿Cómo visualizas? Tienes que hacer mucha conciencia. El tiempo se pasa volando y cuando menos esperas ya tienes 50, 55 años, no tienes casa, no tienes seguro de gastos médicos y se vienen las cosas y pensaste que eso nunca iba a pasar. Creo que toda la gente tenemos que tener mucha conciencia en dónde estamos parados, cuántos son mis ingresos, con qué bienes cuento, cuánta es la familia que tengo, cuántos dependen de mí. Y en ese sentido, amarrarnos el cinturón. O sea, tienes que hacer un esfuerzo y tienes que destinar una parte sí o sí, porque va a llegar tus 55, 60, 65 años, no tienes nada y tus hijos quién sabe dónde van a estar y quién sabe cómo le vas a hacer para mantenerte, ¿no? Entonces, muy importante este tema de tener un fondo del retiro. Hay muchos esquemas en los bancos que puedes encontrar. Hay algunos otros seguros que te obligan también a que seas mucho más disciplinado y consistente y que puedas generar este fondo del retiro. Entonces yo no alcanzo jubilación, Javier, así de plano. Pues por el seguro social no, pero por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú, Edgar? 39. En estricta teoría te tendrías que estar jubilando a los 60, o sea, te quedan 21 años. Y te voy a poner un ejercicio muy fácil. Si tú abres una cuenta de inversión con $10,000 de inversión o de ahorro en una casa de bolsa, la abres con $10,000 y haces aportaciones mensuales de $1,000 mes tras mes hasta que cumpla 60 años, y tomando en cuenta que el Standard & Poor's ha pagado el 13% en promedio en los últimos 20 años, tú te vas a retirar con $1,240,000 en el lapso de 21 años que te quedan para que te jubiles. ¿Con $1,000 mensuales? Con $1,000 mensuales. Órale. Y los 10,000, creo que es una cantidad que quizá no represente mucho, pero podemos poner un ejemplo para alguien de 22 años
que le quedan 38 años para retirarse, con el mismo ejercicio, abres una cuenta de 10,000 pesos, depositas 1,000 pesos mensuales, te vas a retirar con 10,500,000 pesos. Oye, que ese ejemplo está buenísimo. Me gustaría repetirlo y para todos aquellos, porque todos los chavos que están muy metidos en redes sociales y que nunca planean y que somos una generación un poco más desorganizada, hay que decirlo honestamente. Escuchen bien esto. Si tienes 22 años, ya sabes que no alcanzas jubilación. Yo que tengo 39 no alcanzo. 22 años, no alcanzas jubilación. Desde hoy en día puedes comenzar a planear el futuro. ¿Me repites ese ejercicio? Está muy bueno, Javier. Totalmente. Tienes que ser muy consciente de tus gastos y de tus ingresos. Vas a abrir una cuenta en una casa de bolsa, vas a depositar 10,000 pesos como depósito inicial y vas a hacer aportaciones mensuales de 1,000 pesos. Es un compromiso que tienes que hacer contigo mismo. Tienes que pagarte a ti antes de pagarle al Netflix y antes de pagarle a las hamburguesas y a la novia. Tú primero te pagas esos 1,000 pesos. Durante esos 38 años que te quedan, lo vas a hacer mes tras mes. Vas a invertir en el índice del Standard & Poor's, que en promedio de los últimos 20 años te ha pagado un 13%. Y te vas a retirar cuando tengas 60 años, o sea, en 38, si es que tienes 22 ahora, te vas a retirar con una inversión de 10,500,000 pesos, ¿no? Que me parece que es un ejercicio muy fácil. Habrá quien le pueda poner 500, habrá quien le pueda poner 10,000 mensuales y bueno, pues puedes hacer el número, ¿no? Que igual, a ver, mucha gente va a decir, no, pero en 30 y tantos años, 10 millones. Espérame, que a los 60 te caigan tus 10 millones. Imagínate lo que puedes hacer de reinversión, comprar, hacer. Creo que es un muy buen ejercicio. Pues debemos de separar las cosas. Creo que este puede ser un ejercicio para el retiro, para la gente que no le alcanza el retiro y solamente tiene la Afore, o gente que ni siquiera tiene la Afore. Pero deberíamos también de tener una disciplina del ahorro aparte, ¿no? Para generar más riqueza, diversificándonos a través quizá de bienes raíces también, ¿no? Eso puede ser otra estrategia. Y creo que importante para cerrar es que no es tarde para comenzar a pensar en tu retiro. Nunca es tarde, el tiempo se pasa rapidísimo. He repetido mucho esto, pero tienes que ser bien consciente de lo que estás ingresando y cuáles son tus gastos y sobre todo de aprovechar tu tiempo y buscar segundas fuentes de ingresos, ¿no? No sé nada de finanzas. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico que tengo que aprender? Acércate a un asesor, creo, en primera instancia, Edgar. Pero también hay mucho material a través de libros. Hay libros muy, muy básicos que están gratis en internet. Está este libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, que te explica a grandes rasgos cómo debemos de actuar con nuestros ingresos. Hay libros como Psychology of Money, que te da también la idea de esta inversión en el largo plazo. Y hay muchos factores y te puedes encontrar material muy, muy interesante también en las redes. Pero principalmente creo que acercándote a un asesor que te explique, creo que puede ser un buen inicio para aprender. Porque creo que el título puede ser grotesco para muchas personas. No, finanzas. Y creen que es algo que tengo que tener mucha lana. Pero no, las finanzas hablan desde las finanzas básicas de tus ingresos. Para todo mundo, porque justamente lo acabas de decir. Tú tienes tus ingresos y luego tienes una parte de gastos familiares, de gastos personales si no estás casado y tienes que cuidar ese balance de cuánto ingresas, cuánto gastas y con cuánto te estás quedando tú para ti. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que todos ahondemos un poco más en el tema de las finanzas y creo que va a ser muy importante para la vida de todos. Le tengo pavor a los seguros. ¿Realmente los necesito o no? Pues no los necesitas si no chocas, si no te enfermas y si no le pasa nada a tu casa, ¿no? Creo que los seguros es un instrumento que protege nuestro patrimonio porque muchas veces pasan cosas inesperadas, podemos tener algún accidente, alguna enfermedad y si no tengo un seguro de gastos médicos que quizá me pueda costar 10, 20 mil pesos al año, pues me puede salir una cuenta de 5 millones de pesos en el hospital, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el seguro de gastos médicos mayores es fundamental, igual que el seguro de carro. Puedes andar en la calle, en tu carro o en tu moto, en lo que tengas, y puedes tener un accidente que si no tienes seguro, pues ¿cuánto te costó tu carro? 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Oye, si no le inviertes 20,000 pesos al seguro, pues pierdes la inversión que hiciste, ¿no? Ese gasto. Que mucha gente dice, lo tengo para no usarlo, ¿no? Totalmente. Son primas que se pagan de los seguros justamente para no usarse porque nadie queremos tener un accidente. El otro que creo que es muy importante es el seguro de casa. Tú tienes que tener tu casa es una parte fundamental de tu patrimonio y si tu casa no está asegurada, pues corres el riesgo de un incendio ahora que estuvo haciendo frío, si tienes calentadores, si le explota al vecino algo, pues te vas a quedar sin tu casa, ¿no? Y vas a tener que meterle a la reconstrucción. Entonces,
creo que los seguros son unos aliados dentro de nuestro patrimonio y creo que no le debemos de tener miedo a ellos. Hay una frase que me dijeron y no sé si la compartas, pero decía una maestra que tuvimos. Ella decía, cuando te llega el aguinaldo, tú tienes antes de comprar regalos, antes de los lujitos que te tienes que dar, con el aguinaldo tú pagas tus seguros, tus gastos médicos, seguros de coches y si te queda dinero, ahora sí utilízalo para lo que quieras. Totalmente de acuerdo. Yo lo complementaría un poquito con que cuando tú recibas tu aguinaldo o recibas tu sueldo, primero págate a ti. O sea, cuánto es la parte que yo me merezco y que yo quiero tener para mí. Pero creo que es una frase muy interesante y tiene mucha razón. Debo de cuidar mi patrimonio porque yo invertí justamente en casa, en carro, en bienes que si yo no los tengo asegurados y corren algún riesgo, pues estoy perdiendo mi patrimonio, ¿no? Javier, y así brevemente, ¿cómo puedo saber qué seguro es bueno? Hablamos de tasas de interés, hablamos de muchas cosas, pero ¿cuáles son esas letras chiquitas, no tan variables de información que puedo realmente verificar para saber que estoy adquiriendo un muy buen seguro? Hoy en día hay plataformas, Edgar, que te hacen comparativos con todas las compañías. En donde, por ejemplo, si tú estás comprando un carro, tú metes la información del coche que estás comprando y te van a dar 5 cotizaciones distintas. Y cada compañía tiene sus precios y cada compañía tiene sus condiciones. La otra es que tú lo pidas, hay asesores que manejan diferentes marcas de seguros, que tú le pidas a un asesor que te dé diferentes cotizaciones para que puedas evaluar y al final elegir lo que más te conviene. Me están matando los intereses, Javier. Esa es una frase que escucho en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una tasa de interés buena? ¿Cuál es una tasa de interés mala? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué pasa esto? Depende si es una tasa de interés para deuda o para inversión. Una tasa de interés buena en el tema de créditos o en el tema de deuda se diría que es bueno abajo de un 10%. Si te están prestando el dinero abajo del 10%, creo que es una tasa buena, creo que es una tasa que puedes controlar y no te va a sacar de balance con tus ingresos. Arriba del 10% en deuda creo que es una tasa que te va a costar mucho esfuerzo el pagarla, ¿no? Ahorita las tasas actualmente están muy por encima de eso. Creo que hay que tener cuidado con los créditos. Y en la parte de inversiones, pues también hay una regla que es la regla del 72 que dice que si tú obtienes una tasa de interés constante del 10%, en 7 años estás duplicando tu dinero, ¿no? Es más o menos. A ver, otra vez, me dices que entonces esa tasa del 10 es buena. Esa tasa del 10 es buena como una tasa de inversión. Si tú ahorras y estás ahorrando a una tasa del 10% año con año, más o menos en el año 7 vas a duplicar tu inversión. Vale. Y así puedes hacer el ejercicio. Si traes un 15, pues a lo mejor a los 5 años o antes estás duplicando tu inversión. Bien. Para ponerlo en contexto, como ejemplo, el Standard & Poor's en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, perdóname, el Standard & Poor's 500 está pagando una tasa en promedio del 13% anual. Creo que es una tasa muy buena de inversión. Oye, Javier, que yo creo que entonces el riesgo latente es que normalmente la gente que pide dinero es porque necesita dinero. Pero entonces, como ves que rápido te lo sueltan, no lees las letras chiquitas de la tasa de interés. No, y hay un dicho que dice, no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿no? Justamente tienes toda la razón. Me ha tocado casos de personas que toman créditos al 20, 25% anualizado, pues porque tienes una emergencia y necesitas el recurso, ¿no? Una tasa arriba del 10% creo que te vas a complicar para pagarla en el plazo. Normalmente siempre en las carnes asadas, en cualquier plática entre amigos, ya de repente, oye, traigo un poquito de dinero, ¿qué invierto? Y sale el típico cuate de, no, la invierte en la bolsa, no le sé. ¿Qué es lo más recomendado, Javier, para la gente que realmente no le sabemos? Y pues ya traes un pesito y dices, quiero empezar a invertir. ¿Qué recomiendas? Oye, o traigo un departamento, traigo un negocio y te pago tanto. Mira, sí. yo te diría que lo primero que tienes que evaluar es ¿qué retorno te están ofreciendo? O sea, si tú te acercas a un banco, te acercas a una casa de bolsa o te acercas a uno de estos operadores del medio no financiero y te ofrecen una tasa alta, hay que tener mucho cuidado porque a mayor tasa, mayor riesgo. Actualmente los CETES andan alrededor del 10%, la bolsa te estará pagando un 13% en promedio. Arriba de eso ya vas a tener algo de riesgo. Primero, evalúa muy bien eso, cuida mucho tu dinero.
y fíjate muy bien en dónde vas a invertir, ¿no? Sí. Pero bueno, tienes opciones como los bancos. Yo diría que es un ahorro. Actualmente el banco te va a estar ofreciendo entre un 7 y un 10% en renta fija, en valores gubernamentales o valores corporativos. Luego te puedes acercar a una casa de bolsa que tienen diferentes instrumentos, quizá con algo más de volatilidad. Hay que entender muy bien los riesgos. Hay diferentes tipos de riesgos. Hay un riesgo de contraparte. O sea, si tú me dices, oye, te voy a prestar dinero, pues tienes más riesgo que si se lo das al gobierno para invertir a través de CETES. Y luego también están los bienes raíces, ¿no? Que creo que también es una parte muy interesante para evaluar la inversión. Pero aquí también tienes que evaluar mucho tu horizonte. ¿Hacia dónde voy? ¿Quiero invertir por cuánto tiempo? ¿Por una semana o quiero invertir por los próximos 20 años? Entonces, en ese sentido, creo que puedes determinar cuál es tu horizonte, tu vehículo de inversión, ¿no? Acabas de decir algo bien interesante y lo tengo que decir abiertamente. Creo que un gran error que comete la gran parte de todos y principalmente mexicanos es que inviertes, pero quieres ver rápido tu retorno. O sea, quieres ver que ese dinero crezca rápido. O sea, quiero meterle 100 y quiero 300 el siguiente mes. Eso creo que habla de que tienes que ser consciente y tienes que tener paciencia de que un ahorro se convierte en una inversión a largo plazo, ¿no? Claro, no, ningún negocio se hizo de la noche a la mañana y creo que tienes toda la razón porque recientemente acabamos de ver rendimientos estratosféricos, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas de noviembre para acá que el presidente Trump fue elegido, las criptomonedas han subido más de un 60-70%, ¿no? Y todo el mundo quiere el dinero rápido. Entonces, tienes que tener muy bien establecido tus parámetros de inversión. La otra que yo siempre le digo a las personas es, hay personas que llegan y me dicen, oye, quiero invertir este dinero, no lo quiero volver a ver jamás, porque yo quiero invertirlo y quiero hacer un compromiso y todo. Resulta que abrimos una cuenta, se hace la inversión y a los 4 meses me dicen, oye, fíjate que se me atravesó un carro bien bonito que necesito el dinero. Pues sí, compadre, nada más que tu inversión está un 10% abajo, ¿no? Entonces, ahí te llevas una decepción. Te puedes llevar una decepción muy grande y de ahí salen estos comentarios de no inviertas en la bolsa y se satanizan muchas cosas, ¿no? ¿Y cuál puede ser una inversión más cautelosa, conservadora, para aquellos que tienen temor, que les da miedo, que nunca han invertido, que tú les puedas recomendar? Inicia con esto, es poco rendimiento, pero muy seguro. Yo creo que te tienes que acercar, Edgar, a un asesor financiero que te explique lo que es renta fija y renta variable y en las monedas en las que puedes invertir. Desde México puedes invertir en renta fija en pesos, puedes invertir en renta fija en dólares y la verdad es que tienes un universo de más de 6,000 valores a nivel mundial para invertir en ellos. Acércate a un asesor que te explique bien los riesgos y que te haga un portafolio en base a tus necesidades. Si eres una persona muy sensible al riesgo, probablemente tu portafolio tendría que estar un 70% en renta fija y un 30% en renta variable. Y de ahí te puedes ir moviendo hacia donde, dependiendo tu perfil. Habrá gente más agresiva, habrá gente más conservadora, pero creo que es ideal acercarse a un asesor. Algo que sucede es que hoy en día a nadie le gusta pagar impuestos. No me gusta pagar impuestos. ¿Qué hago? Y no me digas como muchos que tengo que comprar facturas. Por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Creo que tienes varias estrategias. Una de ellas es agarrar un plan personal del retiro, que aparte de que te va a ayudar a tumbar una parte de tus impuestos, te va a ayudar a crear una cuenta para cuando estés más grande, ¿no? Estos son incentivos que pone el gobierno para obligar a la gente a que ahorre. Entonces, imagínate que tú abres una cuenta de 100,000 pesos, esos 100,000 pesos son deducibles contra tus ingresos, ¿no? Entonces, el plan personal del retiro creo que es un buen mecanismo y la verdad es que debemos de instruirnos porque están los gastos médicos y dependiendo muchas veces también de tu actividad ante el SAT, pues hay incentivos que te pueden tumbar impuestos. Que me imagino que entonces es un tema de desinformación que tenemos porque hay muchos instrumentos que seguramente ya los utilizamos, pero no los estamos haciendo deducibles. Totalmente, totalmente. Creo que también existen incentivos, por ejemplo, en el pago de los colegios, hay un poco, en los gastos médicos, en los seguros. Hay una serie de mecanismos que el gobierno da, quizá no te van a quitar todo, pero sí puedes tumbarle una parte a tus impuestos y puedes ser mucho más eficiente en la parte de tus ingresos a final del año, ¿no? Es muy escabroso siempre la palabra testamento, ¿no? Dices testamento y se te pone la piel chinita y son esos temas incómodos que no queremos tocar. Pero ¿por qué debo tener un testamento? Sé que lo necesito, ¿no? Principalmente, Edgar, yo creo que es para no dejar problemas, ¿no? Y es un mecanismo para proteger tu patrimonio.
He visto casos en donde fallece el patriarca de la familia y resulta que nadie sabe que tenía una serie de terrenos y quedó intestado y te vas a meter un dineral y un chorro de tiempo para poder recuperar esos bienes, ¿no? Entonces, creo que hay mecanismos como los testamentos, como los fideicomisos, en donde te debes de acercar a alguien especialista en esto para que protejas tu patrimonio. Si tú eres una persona que tiene varios bienes inmuebles, pues definitivamente al menos deberías de tener un testamento y en el mejor de los casos un fideicomiso. Que es como dicen, ¿no? Para no dejar broncas prácticamente. Para no dejarle problemas a los hijos y a los nietos y sobre todo no perder lo que te costó tanto trabajo crear en todo el trayecto de tu vida, ¿no? Sí, ¿qué recomiendas tú para hacer un testamento? ¿Qué puede ser lo más, digamos, agradable, ameno en un tema de una conversación familiar? Yo creo que hay que ser bien transparente en la familia y hay que platicar de cuáles son los bienes que se tienen. Y hay un mes en cada estado de la República que es el mes del testamento. Si no me equivoco, en Nuevo León es en septiembre. Te debes de tener una plática previa con tu esposa, con la familia, poner sobre la mesa, ser bien claros y bien transparente de todo lo que se tiene para que no se vaya a perder más adelante tu patrimonio. En ese sentido, cuando lo tengas bien claro, acércate a una notaría y te van a poder guiar para que puedas hacer este testamento y protejas tu patrimonio. Y que sobre todo, Javier, la gente no tiene claro el bronconón que te metes cuando queda algún intestado, ¿no? Pues es que eso es ahí prácticamente tienes el riesgo de perder tus bienes, ¿no? Tienes el riesgo de perder lo que tanto te costó formar durante tantos años y el problema en el que estás dejando a tu familia, ¿no? Entonces creo que es importante voltear a ver este tema de los testamentos. Algo que se repite últimamente, ya lo platicamos entre amigos, es de que mi esposa me pregunta cuánto gano. Y es un tema. No, pues no le digas, Edgar. O sea, si yo quiero, no le digo. Si no quieres, no, pero creo que tenemos que ser bien transparentes en la familia. Me han tocado casos en donde la esposa no sabe cuánto gana el marido. Sí. Se van de vacaciones y regresan de las vacaciones y el marido le dice, tenemos que vender la casa porque traigo una deuda que no pude pagar. Pues, ¿para qué te vas de vacaciones? Sí. ¿No? Entonces, creo que las finanzas en pareja debe haber demasiada transparencia. Debemos de poner las cartas sobre la mesa de cuáles son los bienes con los que contamos, cuáles son los ingresos, cuáles son las deudas, para que luego no haya sorpresas. Sí. Esta transparencia que tenemos con nuestra pareja, pues le va a dar mucha más tranquilidad a los hijos también, ¿no? Entonces... Que aparte creo que nos puede ayudar mucho a planear en pareja, ¿no? Que al final es, oye, gano tanto, lo que tenemos, digamos, como capital de este matrimonio es esto, nos da para hacer o para no hacer, y que incluso la mujer te ayude a poder, digamos, administrar mejor unas finanzas de la familia, ¿no? Regularmente las mujeres son más administradas. Siempre. Regularmente. Y quizá gran parte de los hombres somos un poco más destrampados y no nos fijamos tanto porque pues, eres muy optimista o siempre crees que te va a ir bien, pero muchas veces la pareja te va a ayudar. Te va a ayudar sobre todo a formar un patrimonio desde cero, en este entendido de que las mujeres son más administradas y creo que es importante poner las cartas sobre la mesa. Entonces, para toda la raza, si les preguntan cuánto ganan, ya digan, ¿no? Pues yo creo que sí hay que decir, yo creo que hay que hablarse con toda transparencia y con toda confianza, ¿no? Tanto que cambia ahora la tendencia y lo que se dice y es, ¿compro Bitcoin o no compro Bitcoin? Te voy a cambiar la pregunta y ahorita te respondo, pero ¿cuánto vale el Bitcoin? Pues hoy vale $100,000, pero ¿cuál es el valor real? Yo creo que el valor real, Edgar, del Bitcoin es el que la gente le quiera poner. Estoy convencido de que es un instrumento que llegó para quedarse porque tiene más de 10 años en el mercado y la gente poco a poco le ha estado dando valor a esta tecnología blockchain que le llaman. Se escucha que algunos países la quieren utilizar como reserva de sus tesorerías. El Salvador creo que es uno de esos países que tiene una gran parte en bitcoins, pero desde mi punto de vista hay que tener cuidado. No sugeriría un portafolio que tenga más de un 2% en criptomonedas. Hay algunas de ellas que quizá no son tan populares, que traen una tecnología atrás que pudiera ser muy valiosa, pero creo que donde debemos de centrarnos y donde debemos de aterrizar es qué hace el Bitcoin y qué utilidades genera. Tú tienes un negocio que genera utilidades, ¿no? Bueno, pues tiene un valor. Te puedo poner un ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa que se llama Grupo México, pues esta empresa se gana 50% de lo que vende al año, ellos se ganan el 50%.
No es el caso de Bitcoin. Bitcoin se quiere utilizar como una moneda descentralizada de los gobiernos para que no le metan mano nadie y tratar de contener un poco la inflación. Sí, pero que al final a todos nos termina dando miedo porque estoy invirtiendo de manera digital y el dinero es virtual. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y si te metes un poquito, te podrás dar cuenta que se utiliza una gran cantidad de energía, en este caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, para poder estar minando todas estas transacciones y requiere de mucho uso de energía, ¿no? Entonces, sí hay que tenerle un poco de cautela. Y si llego a invertir y que me está llamando la atención y quiero empezar a invertir en el tema del Bitcoin, ¿hay algunas aplicaciones que recomiendas? Sí, hay aplicaciones, está Bitso, está Binance, está Crypto, hay varias aplicaciones donde puedes entrar, puedes comprar criptomonedas, puedes transferir esas criptomonedas en tiempo real a cualquier persona. Ese es uno de los casos que todavía causan un poco de terror. De terror, porque pues no están fiscalizadas, ¿no? Sí. O sea, sí hay un libro contable de las criptomonedas, pero no están fiscalizadas por los gobiernos. Entonces, tú puedes abrir una cuenta, me transfieres a mí, yo le transfiero a alguien más y se transfiere de manera muy, muy rápida, pero nadie está fiscalizando eso. Entonces, creo que eso es una de las causas. Pero sí, están las aplicaciones que puedes utilizar y puedes comprar criptomonedas en el momento. En resumen, ¿recomiendas comenzar a invertir en Bitcoin? ¿Tener otra opción dentro de mi abanico de posibilidades de inversión? ¿Es prudente aceptar el reto de meterla a Bitcoin? Es prudente, creo que hasta un 2 o 5% de toda tu inversión, no más. Creo que hay que tener mucho cuidado ahí con eso.